En esta ocasión se van a revisar los procesos de digestión y absorción no fermentativos, es decir, los procesos de digestión y absorción que realizan los animales digestores gástricos como perros, gatos, cerdos, equinos principalmente, o los procesos de digestión y absorción, excluyendo a lo que conocemos como rumiantes. Bueno, la digestión y la absorción son procesos separados, aunque están relacionados entre sí y tienen el mismo objetivo de proveer de nutrientes a los animales. La digestión es el proceso de la fragmentación o la transformación de los nutrientes complejos como proteínas a fragmentación hacia aminoácidos, polisacáridos como el almidón, fragmentación a, a glucosas. Es decir, la digestión es un proceso de fragmentación de moléculas de un mayor tamaño en general hacia sus monómeros. Como en el caso de las proteínas, los monómeros son los aminoácidos y en el caso de los polisacáridos, sus monómeros serían principalmente las glucosas. Ambos procesos son resultado o participan aspectos bioquímicos y bioquímicos diferentes. Para uno participan principalmente enzimas o cambios de pH para la fragmentación de las moléculas de los nutrientes de los alimentos y para otros pueden participar moléculas para acarrear esos nutrientes o introducir esos nutrientes. Bueno, la absorción no se puede producir si el alimento no se ha digerido, es decir, si no se digieren las proteínas o fragmentan las proteínas hasta aminoácidos, ya sean monómeros o dímeros, en algunos de los casos, pues estas no van a poder digerirse, absorberse. La digestión es el proceso de fragmentación de las macromoléculas en sus monómeros, como se había mencionado, y la absorción es el transporte de esos monómeros resultantes hasta la circulación sanguínea para llevarlos a los sitios que se requieren. Ahí, bueno, puede haber disfunciones metabólicas, disfunciones en la digestión o en la absorción, o estas disfunciones pues van a afectar la digestión y si afectan la digestión de los macronutrientes, pues también van a afectar su absorción. Bueno, va a haber incapacidad para asimilar los nutrientes, eh, puede haber lesiones bioquímicas o trastornos bioquímicos, esto puede provocar una mala digestión, puede haber mala digestión mecánica, mala digestión química. Y por tanto, si hay una mala digestión, va a haber una mala absorción. Bueno, para esto se requiere de conocer la fisiología implicada en lo que es la digestión y lo que es la absorción. La digestión ya la habíamos revisado. La mucosa del intestino delgado también ya se ha dicho que presenta una amplia superficie y células epiteliales con uniones permeables entre ellas. Bueno, esta gran superficie maximiza la absorción de los nutrientes o tiene como objetivo que haya una mayor área de absorción de nutrientes. Hay tres niveles de estructuras en la superficie de la mucosa que van a aumentar dicha área de contacto. Primero, los grandes pliegues de la mucosa, como pliegues circulares que ayudan a aumentar la superficie intestinal de algunos animales. Segundo, la mucosa está cubierta por proyecciones también epiteliales en forma de dedos conocidos como vellosidades. Estos también aumentan el área de absorción.
Estas están presentes en todas las especies. Tercero, las vellosidades que recubren las membranas superficiales que son en forma de cepillo, denominadas bordes de cepillo. Estas estructuras están formadas por microvellosidades submicroscópicas y en cuya base existen estructuras similares. Entonces son las tres formas eh, en las que se amplía o maximiza el área de absorción en el intestino delgado principalmente. A grosso modo, pues es como algunas mangueras retráctiles que se utilizan en jardinería, ¿verdad? Este es el epitelio intestinal. La capa monocelular del epitelio intestinal es constituida sobre las vellosidades y las criptas de Lieberkühn. Y aquí las podemos observar. Epitelios de las vellosidades, células de absorción. Esto está en todo el intestino delgado. Son pliegues, dobleces que maximizan el área de absorción. El epitelio de las criptas también. Y bueno, el área de absorción está en estas zonas. También hay una zona de extrusión celular. Bueno, se le conoce como enterocitos a las células intestinales. Son células epiteliales que se denominan enterocitos, cada uno de los cuales presentan dos tipos diferentes de membranas celulares. La superficie celular que está en contacto con la luz intestinal, con los alimentos, se denomina ápice y está cubierta por una membrana apical. Esta es la que contiene microvellosidades que bajo el microscopio óptico tienen una superficie similar a la de un cepillo o un aspecto de cepillo, por lo cual se les llaman bordes de cepillo. Y es el sinónimo de membrana apical. Y adheridas a esta membrana apical también hay muchas glucoproteínas. Estas glucoproteínas están especializadas o son especializadas para sintetizar al interior de los enterocitos y se trasladan a la membrana apical. También se encuentran enzimas y moléculas transportadoras del epitelio intestinal, responsables de los procesos digestivos y de la absorción. Bueno, en la zona de la superficie de la membrana apical es rica entonces en glucoproteínas. Ya sabemos lo que es una glucoproteína y recibe el nombre de glucocáliz. Y la membrana apical es una membrana celular compleja con un contenido proteico bastante alto en proteínas. Eh, mm, Se dice que es alto en proteínas, puesto que las membranas normalmente su mayor cantidad de moléculas pues son lípidos. Bueno, esta es una ilustración anatómica del epitelio intestinal que incluye un capilar con elementos eh, formes de sangre, lo que son los capilares para la absorción de los nutrientes. Es en la figura A. Se observan las microvellosidades aquí, que si las desdobláramos, pues sería un área bastante considerable, un área de absorción. Tenemos capilares y en la figura B es un esquema del epitelio. Hay una membrana, está mal escrito, membrana vasolateral, que es una porción restante de la membrana plasmática del enterocito, aquella que no está en contacto con la luz intestinal. Se llama o se denomina membrana vasolateral.
es en referencia a la base y a los laterales de la célula. Desempeña una función en la absorción intestinal, aunque no esté en contacto directamente con los nutrientes. Bueno, la superficie intestinal va a presentar un microambiente formado por el glucocálix que ya se mencionó, moco y una capa de agua inmóvil. Aquí encontramos también entre los enterocitos células caliciformes en forma de lo que es un cáliz o copón, que secretan una capa rica de moco, que son las células que se encargan de producir el moco que cubre la mucosa. Y en la superficie del borde de cepillo, que ya se mencionó dónde está, el moco se va a mezclar con el glucocáliz formando una capa viscosa, donde van a quedar atrapadas las moléculas próximas a la membrana apical. También hay una capa de agua, ya se había mencionado una capa de agua inmóvil, por lo que esto puede compararse con la corriente de un río, es decir, que el agua del centro fluye relativamente rápida, mientras que el agua de las orillas o remansos fluye más lentamente o puede estar estancada, esto para facilitar la absorción de los nutrientes. Bueno, esto es para formar una barrera importante de difusión y que los nutrientes deben atravesar antes de entrar a los enterocitos. El proceso de digestión. Bueno, la digestión, la parte importante es la fragmentación de los alimentos en partículas pequeñas por acciones, en muchos de los casos físicas. Es una transformación entonces física del tamaño de las partículas de los alimentos. Esto es importante porque va a permitir el flujo a través del relativamente estrecho tubo digestivo, pero también porque aumenta el área superficial de las mismas, aumentando así la superficie expuesta a las enzimas digestivas. Es decir, se fragmentan los alimentos en partículas más pequeñas para que estas partículas pequeñas tengan una mejor exposición a las enzimas digestivas, y todavía estas enzimas digestivas van a fragmentar aún más los nutrientes o obtener de esas partículas ya los nutrientes propiamente. Ya se había revisado algo, que el tamaño de partícula del alimento va a comenzar con la masticación y se va a complementar también con la trituración en el estómago distal por acción física, que se va a ver facilitado también por una acción química. Quedamos que en el estómago se secretaba el pepsinógeno, que por acción del pH va a ser transformado en pepsina, que ya va a ser una enzima que actúa sobre las proteínas. Además, se secreta ahí el ácido clorhídrico, que también ayuda a la disminución del tamaño de partículas. Estos van a fragmentar los alimentos hasta un tamaño de 2 milímetros para que puedan al abandonar el estómago con ese tamaño de partícula. Bueno, estas secreciones, ácido clorhídrico y pepsina, rompen el tejido conjuntivo en el caso de las proteínas y van a ayudar a separar estas partículas proteicas, sobre todo en los alimentos de origen animal, que son los que contienen mayor cantidad de proteínas. Esta es una digestión química y va a provocar la reducción de nutrientes complejos
a moléculas más simples. También habíamos visto que hay animales que secretan amilasa a nivel de la boca para actuar sobre los almidones. Y los almidones quedamos que son los polisacáridos presentes en los granos sobre todo. Bueno, y la digestión química se realiza, o el factor principal que realiza la digestión química es el proceso conocido como hidrólisis. Es agregar una molécula de agua a los polímeros para poder separarlos en sus monómeros, ya sean polímeros de carbohidratos, polímeros de monosacáridos o polímeros de aminoácidos. Bueno, y como su nombre lo indica, la hidrólisis es la ruptura de las uniones químicas realizada mediante la inserción de moléculas de agua. Hidrólisis es fragmentar algunos polímeros agregándole moléculas de agua. Para esto, en estos casos, la hidrólisis se realiza sobre hidratos de carbono, sobre los enlaces peptídicos de las proteínas, en los enlaces ester de las grasas, en los fosfodiéster de ácidos nucleicos. Todos esos se fragmentan, o los nutrientes se fragmentan por el proceso de hidrólisis. Bueno, y esos procesos de hidrólisis, o en esos procesos de hidrólisis, pues participan enzimas específicas para cada uno de los tipos de nutrientes. Aquí tenemos hidrólisis de un enlace glucosídico, y aquí vemos los componentes de una molécula de agua que se le agregan a que pudiera ser un disacárido para separarlo en las dos monómeros que serían glucosas. Aquí tenemos dos aminoácidos, los reconocemos porque están dos carbonos centrales y sus grupos aminos. Se le agrega una molécula de agua H2O para separarlos. Si un hidrógeno se va a un lado y el hidrógeno con el oxígeno se va al otro aminoácido, al igual que en los dímeros o polímeros de carbohidratos. En el caso de los lípidos, pues sucede lo mismo, se agregan moléculas de agua y una fracción de los lípidos toma un hidrógeno y la otra un oxígeno y un hidrógeno. Entonces a este proceso se le conoce como hidrólisis, y participan enzimas para los carbohidratos, para los péptidos o proteínas, y para los lípidos enzimas diferentes, enzimas conocidas como enzimas hidrolíticas. Existen dos clases de enzimas digestivas. Unas son las que actúan en la luz del intestino y las que lo hacen en la membrana superficial del epitelio, es decir, enzimas libres en la luz del intestino y enzimas pegadas o adheridas a la superficie del epitelio intestinal. Las primeras son secretadas por glándulas gastrointestinales, como pueden ser también las glándulas salivales, el caso de la amilasa salival, glándulas gástricas a nivel del estómago, y en especial estas van a ser las enzimas libres, pues son liberadas por el páncreas. Bueno, estas se van a mezclar con la ingesta, con el alimento, y van a actuar en la luz intestinal. Esto se le conoce como fase luminal de la digestión, y bueno, produce la hidrólisis de alguna manera incompleta en los nutrientes, formándose polímeros reducidos o de cadena corta. Aquí tenemos fases hidrolíticas de oligosacáridos. Oligosacáridos pues hasta 10 monómeros, 12 monómeros de monosacáridos. Esto sucede en una fase luminal o en la fase en el interior del intestino. Tenemos enzimas activas que están en la luz intestinal
que los pueden transformar estos oligosacáridos en trímeros o en dímeros de monómeros de carbohidratos. No serían tanto como polímeros, son trímeros o dímeros. Y hay otras enzimas también activas en la superficie intestinal, adheridas a la superficie intestinal, que van a actuar sobre esos trímeros o dímeros y los van a fragmentar en monómeros. Este es el caso de carbohidratos, desde oligosacáridos, disacáridos o trímeros de monosacáridos, hasta transformarlos en los monómeros. Si este oligosacárido pudiera provenir de un almidón, que es un polímero, ese almidón fue previamente digerido en estómago o en la boca mediante la amilasa salival y lo transforma en oligosacáridos de 10 monosacáridos, y esto a nivel del intestino se transforma en trímeros o dímeros en la luz intestinal, pero en la superficie intestinal hay otras enzimas que los van a fragmentar a monómeros. Si fuera un ejemplo la lactosa, pues es un disacárido formado por galactosa y glucosa. Directamente va a ser digerido en la superficie intestinal. Bueno, hay varias fases. Una es la fase membranosa, es el proceso hidrolítico, lo completan las enzimas unidas a la superficie del epitelio. Sería el caso para la lactosa, que es el azúcar de la leche, en el epitelio del intestino delgado, que va a romper los polímeros de cadena corta resultantes de la fase luminal, obtenidos en la fase luminal, obtenidos mediante las enzimas que son secretadas por el páncreas. Estos van a ser transformados en la fase membranosa en monómeros que pueden absorberse con mayor facilidad a través del epitelio intestinal. Esta fase se realiza en la superficie de la membrana epitelial y se conoce pues como fase membranosa. La fase luminal de la digestión de los hidratos de carbono va a producir pequeños polisacáridos o polisacáridos de cadena corta. En el caso de los carbohidratos o hidratos de carbono, bueno, estos hidratos de carbono en general provienen de las plantas, de los vegetales, y hay tres tipos de hidratos de carbono, lo que son las fibras, que generalmente pueden ser celulosas, o azúcares em, simples, que generalmente van como disacáridos, como es la sacarosa, o almidones, que también son polímeros de glucosas, pero tienen enlaces diferentes. En el caso de las fibras, que son celulosas, tienen enlaces beta 1,4, son polímeros con enlace beta 1,4. En el caso de los almidones, que están presentes en los granos, son polímeros con enlaces alfa 1,4. Bueno, la glucosa, la galactosa y la fructosa son azúcares simples o monosacáridos. Son los más abundantes o más importantes en la dieta. Lo que son las fibras están compuestos de glucosas, ahí el problema es el enlace. Y lo que son los almidones están compuestos de glucosas. Y la galactosa forma parte de la lactosa unida a una glucosa. Y la fructosa pues también es un monosacárido presente en los vegetales. Son los más importantes en las dietas de los animales. Estos monosacáridos están directamente presentes en pequeñas cantidades en las dietas normales. La mayoría de los monosacáridos absorbidos desde el intestino llegan a estas formas por la hidrólisis. Casi todos los carbohidratos, ya sea que vengan de fibras, que son importantes en los rumiantes, o de almidones, todo su monómero principal va a ser la glucosa, que es una hexosa. Bueno, hay dos formas de
de almidón en los alimentos, lo que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa pues es un polímero lineal, va a estar en los granos, y la amilopectina es un polímero también lineal pero con ramificaciones. Aquí nos muestra los enlaces entre los carbonos de las glucosas alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. En la amilopectina están ramificados, es alfa 1,6 para la ramificación alfa 1,6, alfa 1,6. Del primero se obtiene maltosa cuando se fragmentan en dos monómeros, dímeros o disacáridos. El almidón o la amilosa más propiamente dicha va a producir maltosa. O puede ser maltotriosa también si quedan tres fragmentos, ¿verdad? Dos son maltosa y tres son maltriosas. Ambos están compuestos de glucosas. En el caso de la amilopectina, puede ser isomaltosa si conservan el enlace 1,6 o dextrinas. Límite con enlaces 1,4 son moléculas formadas por 4 glucosas con enlace 1,6 y enlaces 1,4. Entonces sería la diferencia entre la amilosa y la amilopectina y lo que se obtiene mediante los procesos digestivos de estos, y esto se va a producir en la luz intestinal. El almidón es el hidrato de carbono de gran contenido energético en las plantas, está presente sobre todo en los granos y bueno, es una fuente importante de energía para muchos animales, sobre todo omnívoros como los cerdos o ratas y primates. En cuestión de animales de granja, pues los cerdos principalmente. Ya lo revisamos, existen dos formas o contiene dos formas, amilosa y amilopectina. Amilosa son polímeros lineales de glucosa, amilopectina son polímeros ramificados, con enlaces 1,4 la amilosa y enlaces 1,4, 1,6 la amilopectina. Bueno, ya lo mencioné. Estos enlaces alfa 1,4 los pueden digerir los digestores gástricos, cerdos, la mayoría de los animales domésticos. Bueno, para los almidones, pues se digieren en la fase luminal, es en la luz intestinal. Y ya los azúcares o disacáridos se van a digerir en la fase membranosa. Estos disacáridos se tienen que pegar al epitelio para ser digeridos, ser fragmentados hasta monómeros. En el caso de la fase luminal, la enzima que involucrada es alfa-amilasa. Y esta, bueno, es producida y secretada por el páncreas. Esta amilasa actúa sobre los enlaces 1,4 del almidón, de la amilosa más propiamente, que es lineal. También la amilopectina tiene enlaces 1,4 y también actúa sobre ella. Bueno, esto explica cómo está rompiendo los enlaces que ya los habíamos revisado en la otra diapositiva. Estos rompimientos de las enzimas de la alfa-amilasa pues va a producir disacáridos que lo habíamos mencionado, maltosa, o trisacáridos que es maltotriosa. Bueno, y en la amilopectina hay enlaces alfa 1,6 también. Es decir, la amilopectina es un polímero ramificado. Se pueden formar oligosacáridos de cadena ramificada. Y estos se denominan isomaltosa. Bueno, de unos y de otros lo que se tienen que obtener de la amilosa o amilopectina, se tienen que obtener disacáridos, trisacáridos u oligosacáridos, y estos finalmente tienen que ser transformados en monosacáridos para su absorción en glucosas básicamente.
Las proteínas se digieren también por diferentes enzimas en la fase luminal. Hay gran variedad de proteínas y por tanto debe de haber también diferencias en la digestión en las fases luminales. Y también hay que entender que hay proteínas de origen vegetal y de origen animal. Las más abundantes o las que más se pueden utilizar por su riqueza de aminoácidos, pues son las proteínas de origen animal. El patrón de digestión es similar al de los hidratos de carbono. También las proteínas pues se van a absorber en forma de dímeros de aminoácidos o de monómeros aminoácidos eh, simples. Se van a romper en pequeños péptidos primero en la fase luminal de la digestión y en la fase membranosa pues se tienen que romper en monómeros o aminoácidos esas proteínas. Es igual, en la fase membranosa se fragmentan hasta sus monómeros las proteínas o los pequeños dímeros, sus monómeros de aminoácidos. Bueno, hay diferencia entre la digestión de las proteínas y los hidratos de carbono y es el número de diferentes enzimas involucradas en el proceso, dado que hay más variedad de proteínas, hay 20 aminoácidos y estos 20 aminoácidos tienen múltiples combinaciones que van a dar también múltiples o diferentes proteínas. Por eso debe de haber enzimas diferentes para cada una de esas proteínas. Bueno, considerando que los almidones están formados solo por un tipo de monómeros y las proteínas pueden estar formadas por 20 tipos de monómeros. En el caso de los almidones, los monómeros son glucosas. En el caso de las proteínas son 20 diferentes aminoácidos. Bueno, las diferentes enzimas que digieren las proteínas son estas: pepsinas, endopeptidasa. Bueno, la pepsina se produce en las glándulas gástricas, ya lo habíamos visto. El precursor es un pepsinógeno, que son básicamente simógenos y que se le llama simógenos a a las enzimas inactivas. La otra es la quimosina o renina, la tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Bueno, ahí en la segunda columna nos indica cuál es su acción y el origen de la mayoría de las enzimas proteolíticas. Son la pepsina, ya habíamos visto que en el estómago, la quimosina va a ser también en las glándulas gástricas, pero las otras son producidas por el páncreas. Y bueno, son sus precursores o simógenos. ¿Y quién activa estas proteínas? Pues a las proteínas del páncreas las va a activar la tripsina. Bueno, hay proteínas proteolíticas secretadas por el estómago, por las glándulas del estómago, y la gran mayoría son secretadas por el páncreas y son secretadas en forma de simógenos o lo que es igual a enzimas inactivas. Se van a activar en la luz intestinal, puede ser por pH principalmente. Bueno, en el caso de las enzimas o la pepsina que se secreta como pepsinógeno en el estómago, se va a activar hacia pepsina por acción del pH y el pH en el estómago es dado por el ácido clorhídrico. La activación del tripsinógeno hacia tripsina
liberada por el páncreas se debe a la enterocinasa, una enzima elaborada por las células de la mucosa duodenal. Esto va a activar el tripsinógeno en tripsina, y esta tripsina va a actuar activando otras enzimas pancreáticas. Este es un esquema de la activación de los zimógenos pancreáticos o de las enzimas del páncreas. Bueno, tenemos el zimógeno o tripsinógeno que se transforma en tripsina, y esta tripsina va a actuar sobre otros zimógenos o sobre otras enzimas para activarlas. Esta es la fase luminal de la digestión de las proteínas. Están involucradas las enzimas principalmente del estómago y del páncreas. Y bueno, en el estómago también actúa en la digestión de las proteínas el ácido clorhídrico. También tiene acción hidrolítica sobre las proteínas. Bueno, el ambiente ácido del estómago favorece la actividad de la pepsina, y el pH es de 1 a 3. Es ácido. Bueno, ya habíamos visto que actúa sobre el tejido conjuntivo de las proteínas de origen animal. Y la fase luminal en el intestino delgado se va a completar en el intestino delgado la digestión de las proteínas por acción de las enzimas pancreáticas. Bueno, y hay otras enzimas que están adheridas al epitelio intestinal, que se le conoce como enzimas digestivas membranosas, o que forman parte de la digestión membranosa. Estas enzimas están adheridas a esta superficie y por tanto forman parte de la membrana superficial intestinal de las células intestinales. Bueno, también produce una hidrólisis. Estas enzimas son hidrolíticas. Están adheridas a la parte del glucocáliz. Bueno, y estas, pues como cualquier otra proteína, se sintetizan en el interior de los enterocitos de estas células y van a ser transportadas a la superficie de estas células hacia la región apical, donde van a permanecer unidas a la membrana o ancladas a la membrana para la llegada de los pequeños péptidos. Bueno, ahí interviene el agua inmóvil, el moco, y el glucocáliz para la digestión o fragmentación de estos pequeños péptidos. Bueno, esto es en la fase membranosa. Aquí está más o menos un ejemplo de la relación de la fase membranosa, la digestión y la absorción de algunos nutrientes. Aquí tenemos en la fase membranosa una célula con, con enzimas adheridas, por ejemplo, una lactasa que va a actuar sobre la lactosa. De la lactosa la va a dividir en sus componentes, que son glucosa y galactosa, y luego después de esto pues va a haber transportadores para estos nutrientes.
sobre todo para las glucosas. Tenemos maltasa, que también ya habíamos visto que son dímeros que provienen de los almidones y hay enzimas adheridas al epitelio que van a actuar sobre esas maltasas y van a liberar las glucosas. Después esas glucosas también participan otras moléculas para su transporte o ingreso al enterocito y ya después de su absorción por vía sanguínea se dirigen a los tejidos que estén necesitando estos nutrientes. En la fase membranosa existe una enzima específica para digerir cada tipo de sacáridos o de dímeros o de trímeros. Ahí es altamente específica las enzimas. Bueno, los sustratos para estos son los hidratos de carbono, que generalmente son disacáridos, como sacarosa y lactosa, que son los más abundantes. La sacarosa, pues el azúcar común, es una glucosa y una fructosa, así como productos de polisacáridos procedentes de la digestión luminal, en el caso de los almidones, la maltosa y la isomaltosa. Lo que es la sacarosa y lactosa, pues los ingieren los animales como disacáridos, y la maltosa y la isomaltosa los van a obtener de polímeros que son el almidón, amilosa y amilosa en este caso. Para digerir estos dímeros se requiere de enzimas específicas como maltasa, isomaltasa, sacarasa y lactasa. La lactasa generalmente la producen los animales lactantes y muchos de los animales la van perdiendo o la pierden después de terminada la lactancia. En el caso de la maltosa y la isomaltosa, pues sus monómeros siempre son las glucosas. En el caso de la sacarosa y la lactosa, están formados o tienen monómeros diferentes, van a ser glucosa, fructosa y galactosa. Esto se revisó en bioquímica. Bueno, esta es la fase membranosa de la digestión de los hidratos de carbono, que ya la habíamos revisado. Lo que es la lactosa, actúa una enzima en la fase membranosa, que es la lactasa, y nos va a generar glucosa y galactosa. Sobre los almidones actúa la amilasa, que puede ser desde la boca, y se va a producir maltosa, isomaltosa, maltotriosa principalmente. Para cada una de estas hay enzimas diferentes, maltasa, isomaltasa, maltasa también, y se van a producir glucosas, porque los almidones son polímeros de glucosas. En el caso de la sacarosa, actúa la sacarasa, la enzima, y la sacarosa está formada por glucosa y fructosa, y esos van a ser los productos absorbidos, que en la mayoría de los casos vemos que son glucosas. Bueno, la digestión completa de los péptidos o aminoácidos libres se va a realizar en la superficie del enterocito y también en su interior. Y ya habíamos visto que es similar al de los hidratos de carbono. Las enzimas van a hidrolizar los péptidos resultantes de la fase luminal o pequeños péptidos para producir aminoácidos libres. Algunos van a quedar en como dipéptidos, 2 aminoácidos, o tripéptidos, 3 aminoácidos. No todos llegan a un aminoácido. Y la gran mayoría de los monómeros de las proteínas se van a absorber en forma de dipéptidos y tripéptidos. Finalmente, los productos tienen que ser aminoácidos libres. Aquí está un ejemplo de lo que es un esquema de la fase membranosa de la digestión de los péptidos
e hidratos de carbono. Tenemos pequeños péptidos, 6, 7, 8, en este caso formado por 8 aminoácidos o tripéptidos o varios dipéptidos o aminoácidos libres. Estos pueden llegar al epitelio para digerirse mediante la fase membranosa. Algunos se absorben en forma de tripéptidos o dipéptidos y algunos en aminoácidos ya, monómeros de proteínas. En los hidratos de carbono, todos se tienen que absorber en forma de monómeros. En general son glucosas. Absorción intestinal. Esta consiste en el paso de los productos de la digestión, principalmente aminoácidos, glucosas, y estos tienen que pasar a través de la mucosa intestinal hasta el sistema vascular o capilares para su distribución. Bueno, para esto estas moléculas se mueven por gradientes químicos y eléctricos. Bueno, hay moléculas que pueden atravesar libremente en las membranas y esto obedece a procesos de difusión simple. Puede ser también difusión facilitada. Puede ser que sea una difusión simple, que pasen de un área de menor concentración a un área de mayor concentración. Tiene que ver también con sus cargas. Bueno, las membranas apicales y vasolaterales de los enterocitos tienen sistemas especializados para el transporte de los nutrientes. Para esto, casi siempre se ven involucradas proteínas específicas incluidas en las membranas celulares del epitelio, proteínas que facilitan el transporte o que son una vía de transporte que permite el paso de iones y moléculas orgánicas a través de la membrana de estas células. Estas proteínas interactúan con nutrientes orgánicos específicos, ya sean carbohidratos, aminoácidos o iones inorgánicos, para ser transportados a través de la membrana. Los mecanismos de transporte ya se revisaron en bioquímicas: transporte activo secundario, transporte activo terciario y transporte pasivo. Que la gran diferencia entre los activos y los pasivos es que el transporte pasivo no requiere de gasto energético. En el transporte activo se requiere del consumo de energía metabólica, que básicamente es el ATP. El ATP se utiliza para mover iones o moléculas a través de las membranas por un gradiente eléctrico o químico. También para mover nutrientes o transportarlos se usa la bomba de sodio y potasio. Okay. Bueno, el transporte activo secundario y terciario utiliza como fuente de energía el gradiente electroquímico transcelular del sodio. Okay. Y para esto también hay varias proteínas transportadoras específicas para el transporte activo secundario. Hay proteínas de cotransporte o sin porte. Esto nada más mencionarlo. Bueno, esto funciona, que el sodio funciona como arrastre de moléculas. En este caso, pues un ejemplo es el transporte de sodio y otra molécula como la glucosa
a través de la membrana apical. Interviene una proteína también. Y aquí vemos un esquema, una imagen del contratransporte, que es posible gracias a la transformación alostérica de las proteínas de transporte, que damos o se revisa en bioquímica, que alosterismo quiere decir a la capacidad que tienen las proteínas en cambiar o modificar su forma. Modificando su forma, pueden introducir moléculas a los enterocitos. Y bueno, esta capacidad alostérica pues solamente es de las proteínas. La utilizan las enzimas o proteínas transportadoras como la hemoglobina. La definición del transporte activo secundario o un ejemplo es el transporte de la glucosa a través del transporte activo de sodio. También se transportan así, además de glucosas, aminoácidos, vitaminas, ácidos biliares para la digestión de las grasas. Bueno, ese es un cotransporte. En este caso la glucosa se transporta en contra de su gradiente de concentración. Interviene el sodio, el potasio. Bueno, el transporte secundario es uno de los más importantes. Interviene el sodio. Bueno, para el transporte pasivo que no requiere de energía, de ATP, de proteínas alostéricas, este se lleva a cabo por canales especializados de las membranas celulares. Estos canales especializados generalmente son proteínas que funcionan como poros, entonces son constituyentes proteicos de las membranas plasmáticas. Bueno, a través de estas se mueven iones. Estos canales también pueden abrirse o cerrarse. Bueno, y para esto participa en estas proteínas transportan principalmente agua y iones. Los productos resultantes de la base membranosa de la digestión se absorben gracias al transporte de sodio, como ya se revisó. Participan proteínas alostéricas. Es igual el sistema de cotransporte del sodio en los aminoácidos libres. Y se necesitan tres proteínas principales para el cotransporte de los aminoácidos libres. Bueno, hay cosas que todavía no están totalmente claras, como es para el transporte de dipéptidos y tripéptidos. Estas son las tres proteínas que se conocen ya. Y se utilizan para aminoácidos neutros básicos y ácidos. Bueno, también se realiza la absorción de agua y electrolitos, o es parte de lo que es la absorción. El agua y los electrolitos muchas veces son por cuestiones de recuperación. Se debe de conservar el aporte de agua y los electrolitos en el organismo, principalmente el sodio, potasio, cloro y bicarbonato.
para el mantenimiento de la vida, y estos se tienen que estar de alguna manera reciclando. Estos son importantes. eh, Bueno, se han observado tres mecanismos bien diferenciados para la absorción de sodio. Lo primero es la ruta de absorción de sodio, que está constituida por proteínas que actúan mediante el cotransporte que ya se había visto de sodio. Y esta ruta de transporte activo secundario no es solo un mecanismo de absorción de glucosa, también funciona para aminoácidos y para el sodio. Este es un esquema de los tres mecanismos para el sodio. Igual hay tres mecanismos para absorber los iones de cloro y participa el sodio también. El bicarbonato también se está reabsorbiendo. El bicarbonato se secretaba, vimos en la luz intestinal, para bajar sobre todo o amortiguar el, no bajar, amortiguar el pH a nivel del intestino. Este es secretado también por el páncreas y tiene que ser recuperado. Bueno, el intercambio de sodio hidrógeno en la membrana apical facilita la absorción del bicarbonato. En este caso sería reabsorción de bicarbonato. Y este ion bicarbonato se va a regenerar por la acción de la anhidrasa carbónica. Ya habíamos visto también de dónde viene este bicarbonato. Otro elemento importante de reabsorción o recuperación va a ser el potasio. Este se realiza principalmente por difusión pasiva, de una forma más simple, a través de la vía paracelular. Bueno, donde se absorben principalmente o recuperan. El cotransporte de sodio funciona principalmente en duodeno y en yeyuno. Y la absorción de cloro de duodeno superior y medio, yeyuno inferior, ilion y principalmente colon. Los otros, el cloro, el bicarbonato y el potasio, se reabsorben principalmente a nivel del ilion y el colon. Bueno, el agua se absorbe en forma pasiva, es uno de los principales o que se consideran algunos la consideran como nutrientes, entonces se tiene que absorber de una manera más o menos fácil y se absorbe de forma pasiva. También hay secreción intestinal de agua y electrolitos que deben de estar recirculando. Bueno, esto lo vamos a revisar. Hasta aquí dejaríamos este tema de absorción que le precede lo que es la digestión y que está relacionado directamente con la digestión. Bueno, sería todo. Gracias.